Muchas gracias Activision. Así luce la nueva legendaria gratis y de una vez te digo que parece mítica. Ahora sí se pasaron de humilde con la comunidad. La colaboración con Gundam está por llegar y te mostraré todas las recompensas, los personajes, las ejecuciones, las armas y hasta su inspección. Además voy a sortear un personaje de colaboración y un arma legendaria. ¿Te gustaría saber más? Te invito a que veas el video completo. Empezaré este video hablando de la nueva legendaria gratis que llegará en eventos, que es la J358, básicamente un revólver. La cuestión es que esta arma no parece un revólver, de hecho parece una pistola mítica, ya que como estás viendo cuenta con su propia inspección. Si te soy sincero, creo que los de Activision ahora sí se lucieron con las recompensas, amigos. Está guapísima esta pistola. Claro, no parece pistola, se ven como unos drones. Obviamente que no se vea como un típico revólver hace esta arma más especial, porque sí, bien pudieron agarrar una pistola, ponerle unos efectos, unos brillos y ponerlo como legendario, pero no, se tomaron el tiempo de hacer esto bien y sí se ve que sea un arma de colaboración. El evento debería salir hoy o en estos días y claramente cuando salga le haremos una guía para poder conseguirlo lo más rápido que se pueda. Sin embargo, además de la legendaria gratis, se vienen dos series de colaboración con Gundam con personajes y armas que ya te digo yo están realmente guapas. Los de Coxito Latam nos dieron acceso anticipado a las recompensas, desde aquí muchísimas gracias y hoy vas a ver que están brutales. Voy a sortear un arma legendaria y un personaje de colaboración con Gundam y para participar solamente debes suscribirte y dejar un comentario referente al video. El primer personaje es el de Fridun y debo decir que yo no soy fanático de Gundam, pero se nota que le pusieron bastante detalle a los personajes. Incluso las piezas se ven súper detalladas, amigos, lo cual realmente se agradece. Ahora te voy a mostrar la inspección, yo creo que es lo mejor de este personaje. Lo que más me gusta de la inspección es que cada Gundam lo hace con su propia arma. Por ejemplo, este le ensarta una cuchilla que es como un sable láser. La serie sale mañana o el viernes y como dije son dos series, uno para 4 personajes, otro para 4 armas. Lo curioso es que cada personaje cuenta con su arma aunque no vengan en la misma serie. En este caso la Krix 6 pertenece a este personaje. La inspección realmente está muy guapa, amigos, se nota demasiado que es un arma de colaboración y no una simple legendaria. Y si por alguna razón quieres conseguir tanto el personaje como el arma, te van a dar un arma cuerpo a cuerpo. En este caso serían los sables, como estás viendo, está brutal. Esta arma también cuenta con inspección y efecto de baja y te vuelvo a recordar, lo vas a poder conseguir si consigues tanto el arma legendaria que es la Krix 6 como el personaje que es el Fridun. El diseño de la Krix 6 se parece un poco al personaje, amigos, y como te das cuenta la mira también es una mira súper limpia, es una mira tipo mítica, el efecto de baja es sencillo pero bastante guapo. Y sí, por si te preguntabas, el arma cuerpo a cuerpo también cuenta con su propio efecto de baja, lo cual está bastante genial. El siguiente personaje sin duda es mi favorito, amigos. Me gusta demasiado cómo se le ve esas alas a este personaje. Pero no solamente las alas, sino que toda la armadura que lleva hace que el personaje se vea realmente imponente. Sin embargo, lo más imponente sin duda alguna es la ejecución. Lo que hace este Gundam es clavar su guadaña o su hoz, como quieras llamarle, en el enemigo, luego le aparece por la espalda y lo jala eliminándolo fácilmente. El arma de este personaje es la M13 y obviamente, como era de esperarse, también se parece demasiado. De hecho, si pones atención verás que en la parte del cañón tiene unas alas plegadas. Y un dato curioso es que la M13 actualmente está pegando demasiado fuerte en igualadas. La inspección de la M13 simplemente cine, le disparan con sus rayos láser, pero este despliega las alas y pone como un escudo. Igualmente la hoz o guadaña de la ejecución se puede conseguir si consigues al personaje y a la M13, y realmente, amigo, yo creo que la guadaña es una de las armas más guapas en cuanto a cuerpo. Lo que me pareció muy interesante de esta arma cuerpo a cuerpo es su animación de inspección, está bien trabajada, amigos, realmente se nota que le pusieron bastante cariño. En el tema de la mira es similar al de la Krix 6, pero obviamente con otro diseño y otro colorcito. Aún así el efecto de baja es diferente y este realmente me gusta más. El arma cuerpo a cuerpo, al igual que el sable de láser anterior, cuenta con su propio efecto de baja. El tercer personaje es este robotcito que estás viendo por aquí de color rojo, y antes de que se me olvide, todas las skins de colaboración cuentan con su propia voz en su propio idioma. El personaje de esta Sabi es un poquito más gordito que los demás y esto tiene una explicación bastante lógica. Este personaje usa doble hacha como estás viendo, de hecho en la ejecución se puede ver, golpea al enemigo y termina con un golpe bastante potente. Si la skin de la M13 me gusta, obviamente me gusta mucho más esta Locus Cometa roja, que sería básicamente la skin del personaje de Sazabi. No solamente el diseño me gusta, claro que no, me gusta un montón la mira que trae, ya que es holográfica, lo cual lo hace que la mira sea especial.
La inspección de la Locust hace referencia a su nombre, como estás viendo saca un par de cometas, de hecho es muy cortita pero te digo, está bastante interesante. Si consigues al personaje y también consigues a la Locust legendaria, te van a dar esta hacha que a decir verdad parece todo menos hacha, ya que como ves trae un montón de efectos. Los efectos claramente son lo que le dan el toque a cada arma legendaria y este sin duda alguna no es la excepción. Aquí puedes ver la mira de la Locust y como te dije es holográfica, ni siquiera parece que es un arma legendaria, de hecho ni siquiera parece que sea un arma legacy, todavía es mucho más. Literalmente solo le falta que esta arma tenga contador de balas para que sea una mítica y aquí puedes ver las armas cuerpo a cuerpo reventando que serían las hachas. El último personaje es el de Proton con V Gundam, la verdad está bastante guapo, este de hecho es el más discreto, pero eso no quiere decir que no tenga detalles. A decir verdad se parece demasiado al primer personaje que te mostré, de hecho usan un arma similar, en la ejecución se puede apreciar, sin embargo este solamente tiene uno, el otro tenía dos. Lo que me llama la atención es que lo que usa para ejecutar se parece demasiado al revólver legendario. El arma para ese personaje es la Fennec y como estás viendo es un poco más discreta, eso que significa que claramente le queda perfecto los camuflajes de oro, diamante o platino. De hecho, como te das cuenta, también la mira se ve demasiado limpia, así como el de la mítica. Sinceramente pienso que la inspección pudo ser mejor, es demasiado corta, casi no tiene animación, son más que nada efectos, pero bueno, es mi opinión y claramente se compensa con la increíble mira que tiene. La mira de la Fennec de colaboración es casi igual que la mira en su versión mítica, así es amigos, es súper limpia y se ve hasta la conciencia. Obviamente si consigues el arma y el personaje te darán un arma cuerpo a cuerpo que básicamente es la misma que la primera, pero en vez de doble solamente es una como en la ejecución. Todos los personajes contarán con una mochila especial, así es, no se le podrá equipar porque prácticamente ya tiene. Cada personaje contará con su propia caja de muerte, también con sus propias animaciones de multijugador, así como MVP cuando quedas primero. Y como era de esperarse, también contaremos con aptitudes, animaciones para cuando salimos del avión en Battle Royale y claramente cuando nos lanzamos, que serían como las alas. Próximamente aparecerá una opción que se llama vitrina, donde podremos exhibir nuestros Gundam que tenemos. Además de las armas legendarias, también tendremos armas épicas de colaboración, por ejemplo esta KRM que a decir verdad los colores están bastante guapos. Es evidente que las armas épicas no son lo mismo que las armas legendarias, pero ten en cuenta una cosa, siguen siendo armas de colaboración que vienen en serie y son exclusivas. Al ser armas de colaboración debes tener en cuenta que una vez que se vayan ya no van a regresar, te lo digo para que de esta manera sepas más o menos cómo funciona. En mi opinión personal por lo que traen realmente merece la pena, claro si tienes oportunidad. El 20 anunciaré a los ganadores del sorteo, así que estén atentos. De todas las armas legendarias, la que más me gustó fue la Locust y la M13. Y en cuanto a personaje, es ese que está viendo por aquí, junto con su guadaña que trae como arma cuerpo a cuerpo. Me gustaría saber qué personaje o arma legendaria a ti te ha gustado más.